El día anterior fue completamente normal. El sol iluminaba el patio como siempre. Don Ramón discutía por la renta. Doña Florinda regañaba. Kiko lloraba exageradamente. La Chilindrina corría con su risa burlona. El profesor Girafales sostenía flores como si el mundo fuera perfecto. Y el chavo reía con una torta de jamón en las manos como si nada más importara. Nadie lo sabía, pero ese fue el último día común que tendrían. Esa noche el cielo se sintió extraño. No hubo estrellas. No hubo luna. Pero nadie lo notó realmente. Hasta la mañana siguiente. Don Ramón fue el primero en darse cuenta. Abrió la puerta esperando la luz habitual que entraba por el marco, pero no hubo nada. Solo oscuridad. No la oscuridad de antes del amanecer. No. Era una negrura espesa. Pesada. Como si el cielo hubiera sido cubierto con un manto sólido. ¿Se fue la luz?, murmuró confundido. Pero no era un apagón. Era el mundo entero. En cada ventana de la vecindad solo había negro absoluto. No se veía el cielo. No se veían las nubes. No se veía nada. Y entonces comenzaron los sonidos. Al principio fue leve. Un eco distante. Como truenos. Pero no eran truenos. Eran golpes metálicos. Choques. Impactos. Como si miles de espadas chocaran entre sí sobre las nubes. Luego llegaron los alaridos. No humanos. No animales. Gritos profundos, largos, desgarradores. El aire vibraba. Las paredes temblaban. El suelo del patio crujía bajo una presión invisible. Doña Florinda comenzó a rezar. El profesor Girafales intentaba explicar que quizá era un fenómeno atmosférico. Pero incluso su voz temblaba. Kiko lloraba. La Chilindrina no decía nada. ¿Y el chavo? El chavo estaba solo en el patio. La oscuridad no era total para él. Porque en medio del negro comenzó a aparecer una grieta. Una línea vertical de luz blanca. Delgada al principio. Luego más brillante. Como si el cielo estuviera partiéndose. El sonido metálico se intensificó. El viento comenzó a girar alrededor del patio. El barril se movió solo. La grieta se abrió. Y descendió algo. No cayó. No flotó. Descendió como si el aire lo sostuviera. Una figura enorme, cubierta con armadura antigua, marcada por cortes y fracturas. Sus alas no eran suaves ni perfectas. Estaban rasgadas. Manchadas por ceniza. Sus ojos brillaban como brasas blancas. Y en su mano sostenía una espada larga, desgastada, cuya hoja parecía hecha de luz sólida. El chavo no retrocedió. Solo preguntó. ¿Eres bueno? La figura lo miró. Y por primera vez en siglos, dudó. He venido por los que no han odiado, respondió con voz grave, profunda, que parecía resonar en el cielo mismo. Los gritos en lo alto aumentaron. El suelo vibró como si algo gigantesco hubiera sido arrojado contra las nubes. El ángel cayó de rodillas. Su armadura estaba rota en el costado. Algo lo había herido gravemente. La guerra comenzó antes del amanecer, dijo con dificultad. Y el cielo se está rompiendo. El chavo frunció el ceño. ¿Qué guerra? El ángel levantó la mirada. Y entonces el chavo vio algo dentro de esos ojos. Cansancio. Desesperación. Miedo. La última guerra. La que decide si la humanidad merece seguir siendo defendida. El viento sopló con fuerza. Los alaridos parecían más cercanos. Solo podemos convocar a quienes nunca guardaron rencor. A quienes hicieron el bien sin esperar nada. El ángel lo observó fijamente. Tú eres uno de ellos. El chavo miró el suelo. Pensó en el hambre. En las burlas. En las veces que lo culparon injustamente. Pensó en su barril. Pensó en que, aún así, siempre volvía a jugar. ¿Y si digo que no? Preguntó en voz baja. El ángel cerró los ojos un instante. Entonces la oscuridad descenderá. Y nadie recordará el sol. El chavo no era fuerte. No era valiente en el sentido tradicional. Pero era incapaz de soportar la idea de que los demás vivieran en miedo. Suspiró. ¿Huele? El ángel respondió con honestidad. Sí. El chavo asintió. Entonces vamos. La luz los envolvió.
y el patio desapareció. El chavo abrió los ojos. Ya no estaba en la vecindad. Estaba sobre algo sólido, pero no era tierra. Era una extensión infinita de nubes comprimidas como mármol. Sobre él, el cielo estaba fracturado. Grietas gigantes cruzaban la bóveda oscura. A través de ellas se veían destellos de luz y sombras colosales chocando. A lo lejos, ejércitos. Miles. Seres con armaduras blancas, alas extendidas, escudos marcados con símbolos antiguos. Frente a ellos, figuras deformes, altas como torres, cubiertas de humo y fuego negro. Espadas chocaban. Lanzas atravesaban alas. Escudos se rompían. El sonido era ensordecedor. Y el chavo estaba en medio de todo. El ángel que lo trajo se puso de pie con dificultad. La Legión Blanca está perdiendo. Una explosión de luz iluminó el horizonte. Una criatura gigantesca cayó, atravesada por una lanza ardiente. Pero detrás de ella surgieron 3 más. ¿Por qué están peleando?, preguntó el chavo. El ángel respondió mientras se colocaba el casco. Porque el enemigo afirma que la humanidad ya no es digna de protección. Un estruendo sacudió el campo. Una figura enorme descendió del cielo oscuro. Más grande que los demás. Con 6 alas negras extendidas como sombras infinitas. No gritaba. No rugía. Solo observaba. Y cuando habló, el sonido hizo vibrar el campo entero. La prueba ha terminado. Las filas de la legión retrocedieron. El ángel frente al chavo susurró. Él es el comandante del juicio. El chavo sintió algo extraño en el pecho. No miedo, sino tristeza. ¿Qué prueba? El comandante levantó su espada negra. Si no queda pureza, el cielo no tiene razón para resistir. Y en ese momento, la mirada del comandante se cruzó con la del chavo. El tiempo pareció detenerse. El viento cesó. Los gritos se apagaron por un segundo. El ser oscuro inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera encontrado algo inesperado. Uno, murmuró. El ángel a su lado tensó el cuerpo. No mires sus ojos, advirtió. Pero ya era tarde. El chavo sintió que algo lo atravesaba. No físicamente. Algo más profundo. Como si lo estuvieran evaluando. Pesando. Midiendo. Y entonces el comandante habló de nuevo. Si cae, la guerra termina. El ángel retrocedió un paso. No. Pero el chavo no entendía completamente. Aún no. Solo sabía que la batalla apenas comenzaba. Y que él estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. El viento dejó de soplar. El silencio que precede a las grandes catástrofes se extendió sobre el campo de nubes endurecidas. El comandante del juicio permanecía suspendido en el aire, inmóvil, con sus 6 alas negras extendidas como una sombra que cubría el horizonte. Frente a él, la Legión Blanca reorganizaba sus filas. Miles de guerreros alados clavaron sus espadas en el suelo celestial y levantaron los escudos marcados con símbolos que ardían en luz tenue. El ángel que había traído al chavo dio un paso al frente. Permanece detrás de mí, ordenó. Pero el chavo no podía dejar de mirar el cielo fracturado. En las grietas, algo se movía. Sombras gigantescas que golpeaban la bóveda como si intentaran romperla desde afuera. El comandante levantó su espada negra. No gritó una orden. No hizo falta. Las criaturas de sombra avanzaron como una marea. El suelo vibró. El impacto fue brutal. Las primeras filas colisionaron con un estruendo que hizo estallar fragmentos de nube sólida por el aire. Espadas de luz contra garras de humo endurecido. Escudos destrozándose. Alas arrancadas. El sonido era metálico, pero también orgánico. Como si el cielo mismo estuviera siendo desgarrado. El chavo retrocedió un paso. No estaba preparado para aquello. Vio a un ángel caer atravesado por una lanza negra. Cuando tocó el suelo, no gritó. Se convirtió en polvo brillante que el viento arrastró. No desaparecen, murmuró el chavo. Regresan a la fuente, respondió el ángel sin apartar la vista del frente. Una criatura de 3 metros de altura se lanzó hacia ellos. Tenía múltiples brazos y un rostro que cambiaba constantemente, mostrando expresiones humanas.
ira, miedo, burla. El ángel interceptó el ataque. Su espada trazó un arco de luz pura. La criatura se partió en dos y explotó en humo. Pero detrás de ella venían más. La legión comenzó a retroceder. Las criaturas eran demasiadas. Por cada una que caía, dos más surgían de las grietas del cielo. El comandante no se movía. Observaba. Evaluaba. El ángel junto al chavo comenzó a respirar con dificultad. La herida en su costado brillaba con una luz inestable. ¿Por qué no atacan todos juntos?, preguntó el chavo. Porque esta no es solo una guerra de fuerza, respondió. Es una guerra de resistencia. Un estruendo sacudió el campo. Una sección completa de la legión fue arrasada por una ola de oscuridad que descendió como un tsunami. Decenas de ángeles cayeron. El suelo se fracturó. La línea defensiva se rompió. Y por primera vez, la sombra avanzó más allá del frente. El cielo crujió. Una grieta se abrió justo encima del campo de batalla. A través de ella se veía algo más allá. No era fuego. No era vacío. Era una ciudad humana. Oscura. Sin sol. El chavo reconoció las calles. Era la tierra. La vecindad estaba allí, cubierta de sombras. El comandante habló nuevamente. El mundo ya está siendo reclamado. El corazón del chavo latió con fuerza. ¡No! Sin pensar, dio un paso adelante. El ángel lo sostuvo del brazo. Aún no. Pero era tarde. El comandante lo había visto. Sus ojos negros, profundos como pozos infinitos, se clavaron en él. Y por primera vez, el comandante descendió. El impacto de sus pies sobre el suelo celestial hizo temblar todo el campo. Las criaturas retrocedieron para abrirle paso. La legión se reagrupó. El comandante caminó lentamente hacia el chavo. Cada paso dejaba una marca oscura en la superficie blanca. Tú, dijo. El ángel levantó su espada. No lo tocarás. El comandante lo miró con desprecio leve. Tu especie ha fallado demasiadas veces. Y entonces, sin previo aviso, lo atacó. El choque fue devastador. La espada negra se estrelló contra la de luz. La explosión arrojó al chavo varios metros hacia atrás. El ángel fue empujado contra el suelo. El comandante no parecía esforzarse. La pureza residual no justifica la defensa continua, declaró con voz firme. La guerra existe para medir el valor restante. El chavo logró incorporarse. Tomó una espada caída. Era pesada. Mucho más de lo que imaginó. Pero la sostuvo. ¿Valor de qué?, gritó. El comandante giró ligeramente la cabeza. Del sacrificio. La palabra quedó suspendida en el aire. El ángel se levantó con dificultad. No escuché sus verdades incompletas. Pero el chavo sintió algo. Una comprensión parcial. La guerra no era simplemente invasión. Era una prueba. Una evaluación final. El comandante alzó su espada hacia el cielo. Las grietas se ensancharon. De ellas comenzaron a descender criaturas más grandes. Con armaduras negras. Con espadas dentadas. No eran simples sombras. Eran guerreros. La legión respondió formando un muro de escudos. El ángel junto al chavo se colocó frente a él. Ahora comienza la verdadera fase. El choque fue aún más brutal. Las nuevas criaturas eran organizadas. Golpeaban en formación. Rompían líneas defensivas con precisión militar. El cielo rugía. El suelo temblaba con cada impacto. El chavo, temblando, levantó su espada cuando una figura oscura saltó hacia él. Cerró los ojos. La espada chocó. Abrió los ojos. La criatura retrocedió, sorprendida. Su hoja brillaba más fuerte que las demás. El ángel lo miró con algo cercano al asombro. No es la espada, susurró. El chavo no entendía. Pero volvió a atacar. Y esta vez no retrocedió. Horas parecieron pasar. Aunque el tiempo no existía allí. La legión estaba agotada. Las alas desgarradas cubrían el campo. El comandante seguía intacto. El ángel cayó de rodillas otra vez. No resistiremos otra oleada. El chavo miró el cielo fracturado. Vio la vecindad en sombras. Vio a sus amigos abrazados en la oscuridad.
Y entendió algo por primera vez. La guerra no era solo por el cielo. Era por ellos. El comandante habló una vez más. Si el último corazón puro cae, la guerra termina. Porque ya no habrá argumento para continuarla. El silencio se extendió. El ángel miró al chavo. Y en sus ojos había miedo. No por perder, sino por entender lo que eso significaba. El chavo bajó la mirada hacia su espada. Sus manos temblaban. No de miedo, sino de peso. La batalla aún no estaba decidida. Pero ya había comenzado a revelar su verdad. Y lo peor, aún no había empezado. El campo estaba cubierto de alas rotas. Fragmentos de armaduras blancas brillaban como estrellas caídas sobre el suelo de nube endurecida. El aire era espeso. No había viento. Solo el eco distante de los últimos choques metálicos. La Legión Blanca había retrocedido hasta formar un último círculo defensivo. En el centro estaban los heridos. Y ahí, de pie, temblando pero firme, el chavo. El comandante del juicio avanzó un paso más. No tenía prisa. Sabía que el desenlace estaba cerca. El ángel que había traído al chavo intentó levantarse, pero su rodilla cedió. Su espada se clavó en el suelo para sostenerse. No lo mires, susurró con voz débil. Pero esta vez el chavo no bajó la mirada. Quiero entender. El comandante inclinó ligeramente la cabeza. Entonces escucha. El cielo sobre ellos se abrió aún más. Las grietas mostraban escenas humanas. Guerras. Mentiras. Traiciones. Indiferencia. Personas ignorando el sufrimiento de otras. El comandante extendió un brazo. Durante eras, la humanidad fue defendida bajo la premisa de que aún quedaba pureza suficiente para justificar la protección. Las imágenes cambiaron. Niños ayudando. Desconocidos compartiendo alimento. Perdón. Sacrificio. Pero eran menos. Mucho menos. La balanza se inclina, continuó el comandante. Y la guerra existe para determinar si la defensa continúa, o se retira. El chavo sintió algo pesado en el pecho. ¿Retirarse? Abandonar, corrigió el comandante. El ángel apretó la empuñadura de su espada. La humanidad no es una estadística. El comandante lo miró con severidad. La compasión sin fundamento es negligencia. El silencio cayó como una sentencia. El chavo volteó hacia el ángel. ¿Tú sabías? El ángel cerró los ojos. Y por primera vez desde que descendió al patio, dejó caer la armadura de autoridad. Sí. El aire pareció enfriarse. Cada vez que la humanidad alcanza un punto crítico, la guerra se convoca. No es invasión. No es castigo. Es evaluación. El chavo sintió que el suelo se volvía más pesado. ¿Y por qué yo? El ángel tardó en responder. Porque ya casi no quedan como tú. No fue dicho con orgullo. Fue dicho con tristeza. El comandante dio otro paso. Si el último corazón verdaderamente puro cae, la prueba concluye. La guerra termina. La defensa se retira. El significado fue claro. No necesitaba explicación adicional. El chavo no era un soldado. Era una variable. Una prueba viviente. Sin advertencia, el comandante alzó su espada. El cielo se partió completamente. Un ejército final descendió. No como sombras desorganizadas, sino como una formación perfecta. Guerreros oscuros con armaduras completas, lanzas negras, escudos con símbolos que parecían absorber la luz. La Legión Blanca respondió. El choque fue absoluto. No hubo preparación. No hubo orden. Fue colisión directa. Espadas atravesando armaduras. Escudos explotando. El suelo resquebrajándose. El ángel se lanzó contra el comandante. El impacto fue devastador. Ambos se elevaron en combate aéreo. Espada blanca contra espada negra. Cada choque producía ondas que varían el campo. El chavo quedó en medio del caos. Una criatura oscura lo atacó. Esta vez no dudó. Esquivó torpemente. Golpeó. La espada de luz atravesó la armadura enemiga. La criatura cayó. Otra vino detrás. Y otra. El chavo retrocedía pero no huía. No luchaba con técnica. Luchaba con intención.
y cada vez que su espada chocaba, brillaba más. En lo alto, el ángel comenzaba a perder. El comandante era más fuerte, más preciso. Un golpe directo atravesó la armadura blanca del ángel. Cayeron al suelo con un estruendo que abrió un cráter en el campo celestial. El ángel intentó levantarse. No pudo. El comandante colocó la punta de su espada en su pecho. Tu argumento está agotado. El chavo corrió. No pensó. Solo corrió. Gritó mientras levantaba la espada. El comandante giró. Bloqueó el ataque con facilidad. La fuerza del impacto lanzó al chavo contra el suelo. La espada se le escapó de las manos. Quedó de rodillas, respirando con dificultad. El comandante lo observó. No con odio, con análisis. Tú sostienes esta guerra. El chavo levantó la mirada. No entiendo. Mientras existas, la defensa tiene fundamento. Tu corazón impide la retirada. El ángel intentó hablar. Tosió luz débil. No le creas. Pero el chavo ya estaba comprendiendo. Si él caía, la guerra terminaría. Pero no significaba victoria. Significaba que ya no habría nada que defender. La pregunta real no era quién ganaba. Era qué demostraba su existencia. El comandante bajó la espada hacia él. La decisión es tuya. El campo se detuvo. Ambos ejércitos comenzaron a ralentizar sus movimientos. Como si el universo entero estuviera esperando. El chavo miró hacia el cielo fracturado. Vio la vecindad. Oscura. Asustada. Pero aún unida. Recordó cada momento pequeño. Cada risa. Cada juego. Cada vez que perdonó sin pensarlo. No era pureza perfecta. Era simpleza sincera. Y entonces lo entendió. La guerra no se trataba de ganar. Se trataba de elegir. El ángel abrió los ojos con desesperación. No. El chavo se puso de pie. Sin espada. Sin armadura. Solo él. Miró al comandante directamente. Y dijo algo que nadie esperaba. Entonces todavía vale la pena. El comandante sostuvo su mirada. Por primera vez, hubo silencio real. La espada negra atravesó el aire. El golpe fue limpio. Preciso. El chavo cayó hacia atrás. El campo entero quedó inmóvil. No hubo explosión. No hubo gritos. Solo el sonido leve de su cuerpo tocando el suelo celestial. El ángel gritó. La legión se lanzó hacia adelante en un último impulso. Pero algo comenzó a cambiar. No en el ejército. En el cielo. Las grietas dejaron de expandirse. La oscuridad dejó de avanzar. El comandante retiró su espada. Observó al chavo en el suelo. Sus ojos aún abiertos. El niño respiraba con dificultad. Pero sonreía levemente. ¿Por qué? Preguntó el comandante. El chavo apenas susurró. Porque todavía hay gente buena. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Y en el instante exacto en que su respiración se detuvo, la espada negra del comandante se desintegró. Las criaturas oscuras comenzaron a desvanecerse. No en derrota, en aceptación. El comandante levantó la mirada hacia el cielo. Y dijo. La prueba concluye. La oscuridad se retiró como una marea que reconoce su límite. El cielo comenzó a cerrarse. Las grietas desaparecieron. El sol emergió lentamente detrás de las nubes. La legión no celebró. No hubo victoria. Solo silencio solemne. El ángel se arrodilló junto al cuerpo inmóvil del chavo. Lo sostuvo con cuidado. La luz comenzó a envolverlo. No como fuego. Como amanecer. Y el campo de batalla desapareció. En la vecindad. El sol entró por las ventanas. Don Ramón abrió la puerta. La luz era normal. El cielo era azul. Doña Florinda suspiró aliviada. Kiko dejó de llorar. La chilindrina miró el patio. Todo parecía igual. Excepto por algo. El barril estaba vacío. Y en el suelo, justo al lado, había una pluma blanca. Nadie recordó la guerra. Pero ese día, todos fueron un poco más amables. Sin saber por qué.